molesta que hayamos sido tan estúpidos. Me molesta que hayamos sido tan estúpidos. Me jode. Así lo digo. Me jode que hayamos sido tan estúpidos, que nos hayamos dejado arrinconar, que hayamos dejado que tergiversen la historia así, que nos cuenten cuentos. Me hace enfurecer que se le haya pedido opiniones y se le haya tenido consideraciones con Abimael Guzmán y compañía. Me enfurece. Plinio, ¿estás con nosotros ahora sí? ¿Me escuchas? Sí, estamos por acá. Buenas noches. Plinio, gracias por acompañarnos. Esto verdaderamente yo he hecho un análisis, dado a conocer a la gente, sobre todo a los más jóvenes, las 6 entregas que constituía esto que tú nos diste a conocer por esos años. Y yo quisiera que nos compartas algo de repente que no hayamos dicho aquí. ¿Qué cosa es lo que más debe llamar la atención de esto? Lo que más debe llamar la atención de este tema es el trato, lo que tú has subrayado, ¿no? Con riesgo de ser reiterativo, el trato dadivoso con Sendero Luminoso, muy diplomático, muy querendón, incluso diría, porque en los audios se nota que hablan en forma coloquial, lo que no es común, ¿no? Tratándose de la ideología de Abimael Guzmán, ¿no? Claro. Pero tienen una actitud totalmente sesgada, antiperuana, con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional, especialmente con el Ejército, ¿no? Entonces, esa doble moral que siempre se ha hablado también se da ahí, ¿no? Y efectivamente, el detalle que hay que resaltar es de que muchos de estos que trabajaron en esa oportunidad, en este tipo de organizaciones, en el caso de Churriza fue pues el presidente, han pasado muchos años, no me acuerdo bien, él fue el jefe de los asesores del Ministerio de Justicia. Así es. Ahora, podemos, claramente tú has escuchado los audios, podemos, digamos, intuir, o deducir educadamente que fruto de esas conversaciones nació el decreto 003 sobre flexibilización de condiciones carcelarias para los terroristas. Pero claro que eso fue conversado en esas reuniones. En esas reuniones incluso se trajeron gente de Chayapalca, ahora que me acuerdo, ¿no? O gente de diferentes lados del Comité Central de Sendero Luminoso, ¿no? Y ahí es donde se trazó precisamente la política de supuesta humanización de las cárceles, la política supuesta de la flexibilización de las medidas carcelarias. Es decir, para ellos humanizar las cárceles, ¿no? De Sendero Luminoso. De eso se trataba, ¿no? Sendero Luminoso, otra de las cosas que podemos colegir si leemos las transcripciones es que estaba al tanto de todo lo que pasaba con la política. En teoría, no sé, en ese momento no había teléfonos, celulares, nada, pero a alguien le pasaría diarios y conocían perfectamente a los actores políticos. Carlos Tapia fue propuesto, ¿podemos colegir eso? Carlos Tapia sí fue propuesto, está en los audios, ¿no? Entre otras personas. Con Tapia eran bastante dadivosos, pero hacían mofa de otras personas. Por ejemplo, me parece que de Marta Chávez, algo de eso recuerdo, hacían mofa de algunos otros fujimoristas, ¿no? Pero en el caso de él sí estaba efectivamente, entre las propuestas para la Comisión de la Verdad. Y como en efecto sucedió, ¿no? Como en efecto sucedió. La excusa que se le da, después hay otra entrevista que es materia de, yo lo he visto por otro lado, que da Diego García Sayán, y él dice que él estaba muy preocupado por las huelgas de hambre y de Abimael Guzmán y los otros, y que si esto se pudiera enterar otros reclusos en otros penales y que se pudiera hacer colectivo. ¿Por qué consideras que eso ocupaba su preocupación? O sea, ¿por qué tendría que estar preocupado? No creo que esa haya sido su preocupación, ese era el pretexto. Claro, ¿no? Por supuesto. Ese era el pretexto, de que efectivamente en esa oportunidad se dijo de que había un peligro, sobre todo en Chayapalca, hay un peligro de amotinamiento, esa fue la palabra que utilizaron, pero no había ese peligro. Ya la situación estaba calma, ya se habían llevado adelante, ya se estaban llevando adelante y se habían llevado adelante las conversaciones con el gobierno, incluso con el gobierno anterior, cuidado, con Fujimori, para la solución de los problemas derivados de la guerra. Hay trabajos,
hay material que se le envió sobre todo a Valentín Paniagua, ¿no? sobre una política a seguir, ¿no? Es decir, las cárceles no estaban amotinadas, como decía en ese tiempo el gobierno, el Ministerio de Justicia, ¿no? Ya, pero en una entrevista con Hildebrand, Paniagua ya había dejado el cargo. Él dice que él no sabía de esas conversaciones, cosa que Churriza luego niega. Decía que tanto Paniagua como Diego García Sayán estaban perfectamente al tanto de estos. Pero lógicamente que estaban al tanto de eso, no solamente eso, sino que Paniagua recibió documentación de Sendero Luminoso, documentación ¿cómo se llama este señor? Documentación relacionada precisamente a lo que dije antes, la solución de los problemas derivados de la guerra. Es decir, cómo Sendero Luminoso pensaba que el gobierno de transición en ese tiempo de Paniagua podía, ¿no?, llevar adelante, ¿no?, las conversaciones que ya se habían iniciado con el anterior gobierno, podía llevarlos a buen puerto. Y son cuestiones que son públicas, son cosas que se conocieron en su momento, ¿no? Esa es la verdad. ¿Por qué le decía, digamos, tiene que haber una admiración de este sujeto Churriza, quedamos así, Peter, te manda saludos, Morote, o sea, ¿por qué ese trato? Ese trato coloquial se debe a que son primos ideológicos en el fondo, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que mucha de esta gente que ahora le llamamos caviar proviene digamos, de tres fuentes. En primer lugar, el Partido Comunista Revolucionario, ¿no? Churriza y todo ese grupo provenían del Partido Comunista Revolucionario, ¿no? Entonces, y otros grupos que formaron Izquierda Caviar, será pues Vanguardia Revolucionaria, y de alguna forma el Movimiento Izquierda Revolucionaria, donde viene Tapia, ¿no? Entonces hay algún lazo de tipo ideológicos. No puedo decir que son primos de sangre, pero sí son primos ideológicos. Otro detalle no menor que quisiera ver si tú lo tienes más claro que yo, Plinio, es en otro momento también se dice que la Comisión de la Verdad y Reconciliación se iba a llamar solo de verdad y que Guzmán es el que dice que debería incluir la palabra reconciliación, usando el ejemplo de la Comisión del 93 en El Salvador. No estoy seguro de eso. Yo creo que inicialmente en el gobierno de Paniagua se habló solamente de la Comisión de la Verdad, obviamente. Pero ese agrega de reconciliación, sospecho que fue de la gente de Toledo, ¿no? No creo que haya venido de la gente de Aymar Guzmán, no creo. ¿Qué cosa es lo que consideras que debería tener claro el público joven que nos ve? Con eso cierro. Lo que debe tener claro es de que Sendero Luminoso ha sido el movimiento terrorista más sanguinario de la historia de nuestro país. Últimamente, el sistema educativo peruano en general, desde la educación primaria, secundaria y más aún de la universidad, ha venido cambiando toda esa narrativa, esa es la palabreja de moda, ¿no? Es decir, han venido reescribiendo la historia. Tienen razón los militares cuando dicen que nosotros hemos ganado la guerra, pero hemos sido derrotados en la guerra política, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo en el sistema universitario, en el sistema educativo, para poner las cosas en su lugar. No es posible que incluso en el sistema educativo, en los textos, Aymar Guzmán haya estado en determinado momento al mismo nivel, por ejemplo, de Miguel Grau. ¿Qué tiene que ver Miguel Grau con este genocida? Nada. Y esas cosas se han venido metiendo en la superestructura, por usar un término gramsciano, en la superestructura educativa peruana. Yo creo que eso tiene que ver el Congreso, eso tiene que ver el gobierno, eso tiene que ver el Ministerio de Educación. Y recuerda tú, Diego, de que en el gobierno de Pedro Castillo, los senderistas manejaron el sector de educación. ¿Quién era Maraví? El primer ministro, creo, de Trabajo y después, creo, de Educación, ¿no? Y los que entraron en la educación fueron prosenderistas. A eso hemos llegado y no podemos volver a repetir esa tragedia, ¿no? Eso es lo que más me molesta a mí, habernos descuidado tanto en la batalla de las narrativas, comunicativa, educacional. Y a mí me parece increíble ver a esas entrevistas que hemos presentado donde está Hildebrand indignado por estas consideraciones hacia Sendero, y esa es la misma persona que hoy nos dice
que perfectamente bien debería participar en Movadef del proceso político democrático. Pero si el propio Tribunal Constitucional ha dado pie a esto, entonces tenemos nosotros, yo no creo que el Tribunal Constitucional esté infiltrado ni mucho menos, pero lo que sí no podemos pues, ser ingenuos, ¿no? Es decir, el derecho no puede tener un positivismo tan ingenuo, eso es lo que quiero decir. Gracias, Pino, por estar con nosotros.